Es que no sé cómo va a ser ella. Sí, a ver, vamos por partes, dijo Jack. No sé cómo va a ser ella para convencerme a mí que no tenga un automóvil viviendo donde vivo, en San Marcos Sierras, donde pasa un ómnibus cada 10 años. Digo, ¿cómo hago yo para prescindir del automóvil? Porque a ella no sé si le gustaría que el automóvil no exista, o que exista, o de qué manera podemos empezar a manejar algo de la tecnología que es muy útil en algún sentido y es muy dañino en otro sentido. ¿Qué elegimos? ¿El daño sobre la utilidad o a la inversa? No sé. Laura Lobo, ¿estás por ahí? Acá estoy, Quique Pessoa. Bueno. Y bueno, sería un poco, creo que abandonar el auto es como proponernos hacer la revolución socialista, Por porque en ejemplo. realidad el auto es el icono del capitalismo, es Sí. la configuración del espacio que este elemento trae al sistema capitalista directamente. ¿Y por qué sería un símbolo socialista no tener auto, por ejemplo? ¿Por qué negarse a la tecnología es socialista? No está directamente relacionado con eso, pero sí, por ejemplo, en los estudios de transporte sería usar transportes colectivos, ¿no? Claro, ahí está, ahí Que está. incluyan Sí. un planteamiento del problema pensando en una comunidad, ¿no? En una problemática fundamentalmente hoy que tiene que ver con el impacto ambiental. Yo traje la idea de una teórica que es muy interesante, que se llama Roxana Kramer, que escribió un libro que se llama La tiranía del automóvil. Ah, Pero lo escribió en un momento donde todavía la problemática ambiental no era algo tan alarmante como hoy, donde podemos ver que incluso en el contexto capitalista de los más aferrados a esos modelos, sí. como puede ser en países europeos, ya empiezan a discutir qué hacemos para poder dejar de utilizar el auto en la forma en que lo usamos, que tiene Ajá. que ver con esta configuración Sí. totalmente individualista Claro. que nos permite como desplazamiento autónomo, es el icono de esta libertad, de este poder hacer, pero que bueno, el impacto que tiene tanto en el uso de los espacios, porque se multiplica, es como que el auto multiplica el volumen de una persona, Sí. como dice la autora, 50 veces. Te Claro. pusiste un cascarón Sí. 50 veces más grande que vos y con eso andás en el espacio, Después, apropiándote de sí. un espacio que Sí. tendría que ser colectivo. No, bueno, pero a veces, yo no sé si lo hemos conversado nosotros, ¿no? Pero a veces se nos ha ocurrido mirar, suponete, la Panamericana y mirar un rato largo la cantidad de autos con gente que va sola en el auto, porque también está la ausencia de la solidaridad, gente que tiene que ir al centro. ¿Por qué no se juntan por lo menos 4, ¿no? Y viajan todos en un mismo auto? Yo creo que esto en algunos casos se hace, pero no está popularizado esto. No, que de hecho sí son como prácticas que se han popularizado en países del primer mundo que se llaman carpooling, por Ah, ejemplo, sí, donde hay directamente páginas y aplicaciones que te permiten conectarte con la persona que tenés al lado. claro, Y bueno, esta dinámica también de vincularse de otra manera y de no tener inseguridad y todas las construcciones que a nosotros cada vez nos alejan más también, sí. digamos, como ciudadanos que compartimos una responsabilidad y un hacer. Y el auto es el ejemplo también de esa distancia. Ya hemos dicho en algún momento lo nutritivo que son otro tipo de viajes, como Sí, el tren o el claro, colectivo, y claro. esa interacción y cuánto ese tiempo puede ser también para la construcción de otros vínculos mucho más ricos y sin embargo hoy predomina el uso del auto particular y cada vez más, porque la pandemia lo instaló dramáticamente también. Claro. Los sistemas de transporte público han colapsado Sí, en sí. nuestro país, en la Ujú. pandemia, en las grandes ciudades, porque en las chicas ni siquiera hay sistemas de transporte que permitan realmente utilizarlo como alternativa, Mm, y eso, bueno, nos deja en esta situación bastante dramática, de que en algún punto sí. se van a tener que incorporar otras posibilidades a este auto particular. Pero fíjate también que sucede, ¿no?
que la elección del transporte público es pura y exclusivamente porque no podés llegar con tu guita a un auto. Y esto es un disparate en sí mismo esto, ¿no? Que tengas que viajar en transporte público porque sos más pobre de lo necesario como para comprarte un auto. Disparate. Sí, que está vinculado, como decíamos también, en nuestra cultura y en nuestra sociedad con esto de que las leyes no son las que ordenan, porque en realidad tendría que ser algo equitativo, tendríamos que empezar a estudiar quiénes llegan con qué medio de transporte, como en tu caso donde vivís, probablemente tengas que tener un vehículo particular o una familia o una persona discapacitada, pero hay otras personas, digamos, que pueden tranquilamente usar el transporte público y podrían prescindir de ese vehículo si no lo analizáramos con la lógica capitalista y digamos clasista, es decir, bueno, yo porque tengo plata puedo comprar el espacio público, puedo circular con mi auto particular y el que no, por más que lo necesite, tampoco lo va a poder acceder a eso. Laura, y en el digamos en el listado de elementos que dañan el medio ambiente, el automóvil, ¿en qué punto está? Y está en uno de los primeros, porque en realidad todo el tiempo la cantidad de vehículos que emiten gases tóxicos sería para nosotros, está en una de las principales causas. La primera es la industria, desde ya, pero secunda en muchos lugares el auto particular. Por ahí nosotros también nuestro nivel de desarrollo hace que nos parezca que hay un montón de autos en espacios muy urbanizados para esto, pero bueno, no toda la población tiene como en países de Europa donde sí ocupa los primeros lugares y donde sí ya hay acciones tendientes a que la gente utilice menos el auto particular, principalmente reduciendo el espacio por el que pueden circular. Por ejemplo, en España, en algunas ciudades, se estableció el proyecto que se llama Supermanzanas, que establece una calle para la circulación de vehículos motorizados y una calle para vehículos no motorizados que no contaminan el ambiente. Se dividió en dos. Se le saca al auto particular el 50% del espacio del que puede disponer, lo cual es bastante coherente, habilita sinceramente en una política pública el uso de transporte alternativo, porque vos si vas por una vía no motorizada podés ir en la bicicleta, podés ir en otros medios o caminando incluso de manera más segura, y bueno, y a su vez también el auto que llegue a 2 cuadras de un lugar igual está cerca, sacando excepciones que también se contemplan como que pueda usar ese espacio a una velocidad reducida y llegar si una persona, por ejemplo, tiene una discapacidad. Claro. Ahora, al margen de esto, de la polución, al margen de la cantidad de automóviles, hay otra cosa dentro del capitalismo. El auto también es un arma para algunos conductores o conductoras. Es una especie de demostración de poderío, de demostración de fuerza, por no contar algunos casos donde directamente te tiran el auto encima, o esas camionetas 4x4 que van en la ruta pidiéndote con luces y bocina que te corras porque ellos tienen que ir más rápido. Hay como una agresividad permanente en eso. ¿Vos lo ves así? Sí, tal cual. Es como que hay un problema súper complejo. Nosotros trabajamos mucho con un psicólogo que se llama Armando Coll, que escribió un libro y que siempre decía, cuando hablamos del problema de las motos, que en Santa Fe es el principal problema, decía, pero bueno, es difícil pensemos la lógica de los jóvenes que usan moto, que se están poniendo el motor entre las piernas. O sea, esa lógica, ¿no? Esa es la potencia, el poder y la virilidad, que yo voy a poner el juego en la calle y que obviamente no va a ser despacito, va a ser la velocidad, el desarrollo de la velocidad fue el cambio de paradigma que nos trae el auto y que viene de la mano, digamos, del uso del tiempo, que es dinero, en el capitalismo. Pero también en esa configuración, en una sociedad como la nuestra, donde en realidad puede más ese rito de ponerte el motor entre las piernas que las leyes, porque no tienen un lugar, ni el cuidado, ni la protección de la vida, porque no está presente en nuestras prácticas culturales ni en nuestros ritos.
Y ahí sí tenemos como un combo complicado. Sobre todo porque, como decíamos antes, tenemos también grandes procesos a través de los medios de comunicación Sí, de negación claro. de las consecuencias que empezaron en 1920 cuando llega el automóvil con las publicaciones del Automóvil Club, que fue quien lo instala, ¿no? Que ya ahí mismo se evitaba la problemática de la seguridad vial que era inminente a este ícono y a este uso del auto. Es el malestar en la cultura, diría Freud. O sea, tenemos los autos, pero Ajá. también es nuestra principal causa de muerte. Claro, sí, porque, a ver, si repasás las publicidades que ves, o de autos o de motos, digamos, de motores para movilizarse, si repasás las publicidades, están todas referidas a la fuerza, a la potencia, a la velocidad. Velocidad, si tenés un límite para, hasta en las autopistas tenés un límite. ¿Para qué te vas a comprar un auto que va a 300 kilómetros por hora si el límite en una autopista es 130? Por ejemplo. Pero, sin embargo, bueno, siempre está como sobrándote en la publicidad la potencia que te están vendiendo. Esto es así. Claro. Eso es también, de hecho, en otros países el tema de cómo se vende un auto fue cambiando un montón, Ah, porque se entiende esta problemática. Por ejemplo, Volvo en Europa vende sus autos por ser los más seguros del mercado sí, y todas sus publicidades sí. van relacionadas con la seguridad y con que los compra, pero él cambia Volvo incluso sus publicidades cuando viene a culturas como la nuestra, donde nadie compraría un Ah, auto por ser seguro. claro, Eh, claro. Tiene Sí, otras campañas. Y eso es realmente, vuelve a esta problemática del sistema capitalista, ¿no? El sistema capitalista vende valores, claro. vende una construcción de sentidos con los objetos que vende, y te lo dice en la publicidad. Hay publicidades que dicen potencia para destacarte una y otra vez. Eso es, Uno eso no es, se destaca en eso una es. sociedad por tener un auto, o no debería, Claro, yo, porque los sí, esquemas no, no, democráticos y los sí. políticos Ey. son otras cosas. No quiero entrar en el terreno de, mira, no hay nada que hacer y entonces dejemos todo como está. Este análisis que vos hacés y que refrescás cada vez que nos encontramos aquí en el desconcierto, este análisis no tiene mucho arreglo, porque siempre estamos remitiéndonos al sistema. El sistema no va a cambiar rápidamente. Ah, no, sí, pero tenemos que seguir haciendo presión. Está bien, una cosa es la resistencia, pero otra cosa sería, a ver, seamos prácticos. ¿Qué podemos hacer en este estado de cosas sin cambiar el sistema? Y yo creo que ahí hay que ir dando pasos firmes, por lo menos como decimos en esta construcción de sentidos, ¿no? Sí, Que donde las personas tienen su identidad sí, ya asociada al motor de los vehículos, claro, y que eso directamente es la alienación y la colonización muy bien. de nuestras decisiones, de nuestras pautas. Y empezar a toda experiencia que se pueda invitar a hacer a otro, que pueda estar vinculada con otro uso del espacio público, para legitimar que tenemos que poder democratizar el espacio público y tomar decisiones que nos hagan bien, dejando de negar, Claro, porque todo claro. lo que tiene bien, esta construcción de sentidos es negar los costos que estamos pagando por sostener estos modos de producción y estas formas de hacer. Parece que no pagamos ningún costo y sí lo pagamos. Tenemos un cambio climático, Sí, tenemos sí. una principal causa de muerte, Mm, tenemos una cantidad de caos vial y de desorganización del espacio que directamente nos restringe y nos priva del uso del espacio público en algunas ciudades sí, grandes como Rosario. sí. Hay momentos donde uno no puede circular, o sea, vive en situaciones de violencia, de esta construcción del Claro, otro sí, anónimo, sí, porque el otro se vuelve anónimo claro. dentro de un auto que se vuelve mi enemigo. Y eso también vino de la mano del vehículo particular y del auto. Eso antes no pasaba en el espacio público. Es ahora que yo tengo mi poder y en mi anonimato, que también te veo a vos como anónimo para mí y me enojo y Claro, deposito en ese otro violencia que tenemos, que es sí. cultural, no es solamente vial, es una violencia estructuralmente cultural, porque la cultura construye sentidos que son violentos para muchas personas. Ya Claro. como decíamos antes, Ujú, un pobre no tiene auto. claro, Eso es claro. violento. Sí, sí, sí.
No, bueno, para cerrar, voy a hacer una autorreferencia. Tengo la sensación de que una de las cosas que podemos hacer y que está a la mano es desaprender algunas cuestiones y aprender algunas cuestiones nuevas. A la edad que yo tengo, que es una edad provecta y avanzada, he aprendido, por ejemplo, la soncera de no rebasar otro vehículo cuando hay una línea amarilla. Una o dos, no me importa. A mí me importa la que tengo yo. Espero la línea de puntos para ver si me asomo y paso. Esto lo acabo de aprender, digamos, en los últimos años, quiero decir. O sea que creo que se puede a lo mejor dar inclusive pequeños pasos, pero hay que ejercitarse en el desaprender y volver a aprender. Sí, tenemos que diseñar también dispositivos pedagógicos donde eso se pueda desaprender y aprender, porque como que en materia de seguridad vial se ha fantaseado de todo. Hasta, por ejemplo, en una época políticas públicas destinadas solo a los niños porque ellos eran el futuro. Claro. Pero los niños aprenden con adultos al lado, o sea, acá no hay forma de separar en franja etaria el problema del espacio público. Pero bueno, hemos escuchado y sostenido muchas cosas. El tema es entender principalmente que es un problema muy grave que tenemos y que sí necesitamos hablar y debatir sobre esta problemática, proyectando nuevas acciones. Yo trabajo, por ejemplo, en un curso de reeducación vial para condenados por delito de tránsito, personas que han cometido delitos en el tránsito, y el proceso de reeducación es muy interesante, porque es esto, encontrarnos con las cosas que hacemos de las cuales no teníamos registro real de las consecuencias que podían tener, y empezar a habilitar, digamos, la propuesta del curso, que al principio es medio loco para alguien que llega condenado por la justicia a Laura Lobo, encontrarse con eso, empezar a decir, bueno, esto, ¿de qué manera lo vas a hacer? Y ejercitarlo durante esta semana. Y después, ¿qué pasó? Porque también cuando uno se vuelve a encontrar con un nuevo aprendizaje, entiende que hay una transformación y un poder en ese nuevo aprendizaje. Así que sería muy interesante diseñar políticas públicas que entiendan que hay algo que desaprender también, porque eso de venir a rellenar y a decir estas son las normas, no contempla pedagógicamente la situación. Gracias, Laura. Muy amable. Gracias a vos. Un abrazo enorme. Abrazo enorme para vos también. Bueno, la escuchaste a Laura Lobo. ¿Y dónde la vas a escuchar? En el desconcierto.